¿Qué tal, amigos, amigas? Qué gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Hoy nos engalanamos con la presencia de José Martín Cano Martínez. Él es secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Bienvenido. Un gusto. A tus órdenes. Muchas gracias. Híjole, hablar de sindicalismo, hablar de salud, hablar de Guanajuato, nos va a llevar un buen rato. Vamos a tratar de ser concisos porque es un tema muy interesante y si no, pues, si nos lo permite, ya estamos de una vez poniendo la agenda para siguientes charlas. Yo quiero empezar con la parte humana de la gente de los hospitales, la gente que nos atiende, que no es únicamente el médico, no es únicamente la enfermera, hay un montón de gente que gira alrededor de la Secretaría de Salud, de los servicios de salud, y que a todos ellos, supongo yo, representa el sindicato, representa Martín Cano. ¿A quiénes podemos enumerar? Mira, es un gran ejército. Somos 24,000 trabajadores que todos los días estamos generando acciones desde atención a usuarios, así como a sus pacientes. Usuario me refiero a aquel que va y pide alguna información, aquel que hace una cita, y el paciente, pues ya la persona está directamente atendida por nuestras médicas y médicos y por todo ese gran ejército. Tenemos un ejército de trabajadoras sociales, tenemos promotores sociales, tenemos administrativos, personal de mantenimiento y sobre todo el gremio más fuerte que es el área de enfermería y el área médica. Luego pensamos únicamente que es la persona que vemos ahí en el escritorio o que vemos en el mostrador o que llega a la cama a atendernos. Pero hay que tener limpio, hay que tener los medicamentos a tiempo, hay que dar el aseo diario también a los pacientes, hay que tener también pues todo bajo control. Viene época de lluvias, donde hay apagones, viene época de lluvias, donde hay goteras, donde no hay un buen mantenimiento. ¿Qué hay de la infraestructura de salud en el estado de Guanajuato? Y que por supuesto también entra en el margen de las negociaciones. Sí, fíjate que 630 unidades es un verdadero orgullo ser el mejor sistema de salud del país, en las que a través de esos espacios físicos podemos desarrollarnos en lo profesional y por supuesto que también en lo personal, y todo con un gran enfoque. A pesar de que muchas veces se malinterpreta que el sindicalismo es defender problemas, defender causas perdidas, por lo que concierne a la sección 37 del Sindicato de Salud en Guanajuato, nos hemos enfocado a lo toral, generar servicios de salud con calidad y con calidez, generar el compromiso de que el derecho a la salud de las y los guanajuatenses se concrete. Y a partir de ahí, el tema de los derechos laborales, el tema de mejorar climas laborales para que se desempeñen en las mejores condiciones nuestros compañeros, teniendo los recursos necesarios, materiales, tecnológicos, que tengamos una relación laboral más óptima y sobre todo que todos los días crezca en el mejor trato y que tengamos cuidado con las prestaciones que tienen las y los trabajadores como una recompensa a su gran labor. Todo esto fundado en la calidad y la calidez de esos 24,000 trabajadores. Bien lo dijiste, detrás de un paciente, detrás de un usuario, tenemos gentes que ellos nunca ven como personal de cocina, tenemos personal de mantenimiento, personal de intendencia que aunque ya lo tenemos subrogado, pero se coordina con nosotros. De la parte sindical hay muchas áreas que jamás son conocidas por el paciente o el usuario, pero que son pieza fundamental para generar la calidad y la calidez del servicio. Voy a empezar a meter en la grilla. Bien. El sistema de salud de Guanajuato sabemos que no se adhirió ni al INSABI y ahora tampoco al IMSS. Al IMSS Bienestar. IMSS Bienestar. Tenemos entonces dos sistemas, poniéndolo así muy en blanco y negro, el sistema de Guanajuato y el sistema federal. ¿A quién o con quién obedece, negocia, trata el sindicato que preside Martín Cano en su sección 37? ¿Con la federación o con el estado? Tenemos dos instancias. La primera instancia es la federal,
porque allá es donde negociamos nuestras condiciones generales de trabajo, los aumentos salariales, y lo hacemos a través de un comité ejecutivo nacional que reside en la Ciudad de México. Esto ante la Secretaría de Salud Federal y ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, todo esto en fundamento del artículo 123 del apartado E de nuestra Constitución Política, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y en Guanajuato, como ha sido de los últimos asuntos, que ha sido conseguir el recurso económico para la basificación de las y de los trabajadores que no tenían esa estabilidad laboral, lo hacemos con el gobierno del Estado, específicamente con el gobernador, envía los asuntos a la Secretaría de Finanzas, junto con el secretario de Salud, el doctor Daniel Díaz Martínez, pues buscamos la forma de generar espacios libres de violencia, espacios propicios, como ya te lo mencionaba, con todos los recursos necesarios, y aquí aplicamos nuestras condiciones generales de trabajo, las hemos adoptado. Yo creo que un gran paso, una gran medida para que el Instituto de Salud de Guanajuato se convirtiera en el mejor sistema del país en materia de salud ha sido esa firme decisión del gobernador Diego Sinoé de no adherirse al INSABI en la primera visita que hizo el presidente de la República, que por cierto nos retó, dijo, vamos a ver, pues mira, en lo que se cayó el INSABI, nosotros pusimos al sistema de salud de Guanajuato como el mejor del país. La verdad que fue la mejor decisión. Y hoy que no nos vamos a ir bienestar, sigue siendo. La salud tiene que ser regionalizada. Los problemas tienen que resolverse donde se generan. Y la peor decisión que se está tomando es federalizarnos de nueva cuenta. Eso es atraer control de los recursos, eso es atraer control de las políticas, eso es retrasar la solución de las problemáticas. Si ahorita en el estado de Guanajuato acaba de aparecer el primer caso de paludismo, esperamos a que la federación y le mandamos el oficio y le decimos que ya apareció el primer caso, que manden recursos, o se nos hace una epidemia. Entonces, esa es la importancia, que donde surjan las necesidades tengamos las soluciones. No tener la República Central de México, ni la República Federal realmente, que cada región, cada estado esté tomando sus propias decisiones. Y a ese respecto, pues vamos a meternos también una vez. Como yo entiendo, y me sacarán de mi error si es que lo estoy, Martín Cano, es que en realidad este IMSS Bienestar y en su momento INSABI no está conformándose en un sistema unitario de salud, como quieren o pretenden la federación, sino que simplemente es poner bajo un mismo paraguas, una misma marca, los sistemas de cada uno de los estados, y como están, parece ser que así van a seguir. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto. No tiene ninguna cosa mayor que centralizar, tomar el poder, tomar el control, que después se convertirá en descontrol y a lo mejor sí en una posición de poder, pero en un verdadero riesgo para la salud de las y los mexicanos. Yo creo que el abastecimiento de medicamentos es uno de los puntos centrales que deben de revisarse y tiene que ser facultando a los estados para que tomen sus propias decisiones, claro, con una coordinación que observe el gasto, que defina los mecanismos de supervisión solamente. Es un ejemplo. El otro tema es que IMSS Bienestar definitivamente es un OPD nuevo, no es parte. Existen ahora dos seguros sociales, el patronal, que es el que tiene la aportación tripartita, el patrón, el trabajador y el gobierno. Esos tienen su propio sindicato. Nosotros estaremos representando a los trabajadores en el otro IMSS, en el otro seguro social, que ahora se llama IMSS Bienestar, que es un organismo público descentralizado de muy reciente creación, en el que se busca, como bien lo dices, convertirse en un paraguas, que solamente alcance. Yo no creo que sea honesto ni prudente que el gran edificio, el gran hospital del Hospital General de León sea adoptado o sea absorbido, porque se están queriendo convertir en una aspiradora, succionar todos esas 630 unidades que las tenemos de primer nivel y después ellos administrarlas. A mí eso me da pánico. Ya me imagino cómo podríamos estar resolviendo una inseguridad para los trabajadores cuando tengamos que estar centralizando todo. ¿Qué se nos tiene que hacer remodelaciones o adecuaciones en un edificio? ¿Cómo sería de burocrático pensar
en que todo está centralizado. Y Eso eso es, lo describiste muy bien. Es la intención de una paraguas que quiere solamente agarrar una sombra ajena. Y peor la cosa, si se me ocurre que en Guanajuato sí tienen suficiente, acá no tienen suficiente, agarro de allá para compensar acá. Y entonces nos pueden dejar descobijados prácticamente a todos. El gremio, no quiero decir de los médicos, sino de todo el sistema de salud, tradicionalmente ha sido fuerte a nivel de decisiones en torno al presidencialismo. Antes del movimiento del 68 hubo un movimiento de médicos, un movimiento de gente de salud. ¿Qué tanto pesa hoy este gremio en decisiones políticas? Mira, es muy fuerte. Nosotros hemos ubicado el concepto de los profesionales de la salud. Ahí integramos al médico, a la enfermera, a todos los códigos que hemos... A códigos me refiero salarialmente, pero me refiero a profesiones, todos aquellos que se desempeñan dentro de una institución como es la nuestra. Es muy fuerte, definitivamente tienen influencia en la sociedad, definitivamente que somos muchos también como mecanismo multiplicador. Un trabajador de salud, hablando de 24,000 que pueda convencer el núcleo familiar de 4, pues imagínate la cantidad de votos y más si los vamos expandiendo. Además son referentes en la comunidad. Claro. Son líderes de opinión. Claro, son líderes de opinión y liderazgos de mucha credibilidad. Así como se cree en el sacerdote, así como se cree en el maestro, también se cree mucho en todo nuestro personal y se le quiere. Se le quiere. La sociedad quiere a nuestras compañeras y compañeros que se han dado la vida, muchos de ellos, que han comprometido su tiempo, siempre no solamente por ganar un salario, sino por generar ese servicio de salud de calidad y calidez. Y la gente lo aprecia. ¿Y cuál fue la reacción del sindicato a nivel nacional? Obviamente, creo que aquí en Guanajuato no hubo ese problema, pero en otros lados, con la llegada de médicos extranjeros, específicamente cubanos. No, definitivamente ha sido de rechazo. Pensamos en que todo tiene que ser transparente. Si nosotros nos preocupamos porque la transparencia al llegar al sistema político y de administración pública en México hace ya varios años, lo respetamos. Por cierto, Guanajuato tiene el quinto reconocimiento consecutivo, 5 años consecutivos, como el estado que mejor usa sus recursos para la salud. Es decir, que mejor los invierte, que mejor los ubica en lo que es necesario para generar ese servicio de calidad y calidez que es el último tramo de gobierno que recibe nuestra comunidad. Y definitivamente que estuvimos en contra. Nos damos cuenta al verlos, tenemos mucho contacto con otros estados, aquí no llegaron, aquí no se atrevieron a mandarlos porque no los necesitamos. Donde se suponía los necesitaban porque había carencia de personal, nos dimos cuenta que no son competitivos. Con todo respeto para el médico cubano, pero nuestros compañeros nos decían, están fuera de forma, no saben recetar, no están a gusto. Sabemos de muchos que ya ni siquiera están en el país, ya como las selecciones deportivas, muchos ya se fueron buscando el sueño americano. Eso es, aparte tengo entendido que eran especialistas y llevar a un especialista a una comunidad donde no tienen, no hablo de Guanajuato, pero sí hablo de otros lugares, de otros estados, otras entidades, donde no hay ni siquiera para una medicina general, una atención de médico general, un especialista, pues, ¿qué va a hacer en medio de la sierra? A ciencia cierta, nunca hemos sabido qué son, ni cuánto les pagan. Tú sabes que hasta se reservó por 5 años esta información, argumentando seguridad nacional. ¿Qué seguridad o qué puede afectar? O no sé desde qué punto de vista lo estén viendo como seguridad, pero no sabemos ni qué especialidad tienen, no sabemos a qué se dedican. Y la verdad es que el sistema mexicano tiene una gran historia, una muy, muy buena historia. Desde 1943, fundada la Secretaría de Salud, con personajes como el doctor Kumate, que se especializó en los cuadros básicos de vacunación. Tenemos de la era moderna Julio Frenk, que la pasó mucho tiempo en los sistemas de salud internacionales. Aquí el problema es esa guerra que hoy se ha formado de desprestigio. ¿Por qué los neoliberales? ¿Por qué los conservadores? Al final de cuentas, la salud ni tiene color político y ni tiene otra circunstancia que valga la pena. Aquí lo importante es cómo estos hombres, a través del tiempo, fueron creando esta gran institución.
Acabas de mencionar el color político y era mi siguiente pregunta. ¿Qué color es el sindicato en Guanajuato, la sección 37? Mira, ¿Tiene color? afortunadamente los trabajadores tienen la libertad, nuestro estatuto no nos obliga a tener ninguna afinidad política o afiliación política, pero de alguna forma nosotros hemos sido muy bien tratados por el gobierno del estado actual, conocemos a muchos de los exgobernadores y esa relación política es la que nos ha permitido tener la estabilidad que tenemos, obtener los recursos económicos que se manejan y sobre todo siempre ha habido un gran respeto y te diré preocupación por las y los trabajadores del mejor sistema de salud de México. Desde los gobernadores hasta cualquier secretario de salud en turno siempre han tenido la instrucción de cuidar y de vigilar por un buen trato para los trabajadores de salud. Entonces, no tenemos color, yo creo que en el corazón cada trabajador y cada trabajadora está observando, está siendo lógico y lógica, y en el momento de las elecciones siempre se definen por los candidatos que Acción Nacional ha estado enviando, que al final de cuentas se convierten en amigos de las y los trabajadores de salud. Es que vienen tiempos políticos, estamos a un año, menos de un año de que empiece ya todo este rollo. De hecho, en noviembre parece ser que se da banderazo a que esto se formalice en cuestión de candidaturas, etcétera, o cuando menos de internas. Y el día de hoy, el secretario de Salud de Guanajuato está posicionado como un posible candidato o a la gubernatura, o a la alcaldía, o a alguna diputación. ¿Cómo va la relación ahorita laboral, de sindicato a secretario, de sindicato a gobierno, pero también en la parte personal con este secretario con aires de político? Fíjate que tenemos ya tiempo en la dirigencia sindical y siempre los trabajos han sido muy armoniosos. Hemos logrado amistad con los gobernadores, con muchos diputados, con senadores, con mucho personaje de la política. Y en el caso de los secretarios de salud también ha sido muy cercana la relación. Esto nos ha permitido crecer, ser un sindicato que aporte para que podamos hablar de que somos el mejor sistema de salud del país. No somos aquellos que desestabilizan, no somos aquellos que siempre están buscando problemas. Promovemos una cultura laboral de mucho respeto, buscando ser más humanos, buscando que las y los trabajadores estén comprometidos con el empleo, buscando con la institución, buscando que en los centros de trabajo privilegiemos una cultura de paz, que armonice nuestras relaciones, nuestras amistades, y todo esto basado en capacitación. Capacitación tanto para el trabajo como capacitación para el desarrollo personal. De ahí que tenemos un excelente clima laboral, tenemos una muy buena relación, nuestros indicadores de conflicto siempre están a la baja, estamos anticipándonos, somos preventivos más que reactivos. Y hoy te digo que Daniel Díaz Martínez es amigo nuestro. Creemos que tiene todas las características para ser gobernador del estado, o para ser senador de la República, o para ser un diputado, ya sea federal o local, o ya sea también alcalde de nuestra ciudad. Yo soy de Irapuato. A mí me encantaría que Daniel Díaz, que tiene todas las características, con un perfil médico muy profesional, es un apasionado de la medicina, nos consta. Es un experto cirujano y sobre todo en la administración de salud, que se convierte en administración pública. Creo que es un hombre comprometido, ama a la sociedad, tiene un ferviente concepto de que las cosas se hagan bien, es muy exigente, pero sobre todo también es muy humano. Lo hemos conocido, a mí me parece un joven, a pesar de los años que tiene, a mí me parece un joven muy agradable, bromista, de muy buen humor, un tipo que sabe hacer amistad, muy elocuente, tiene muy claro lo que quiere y sabe transmitirlo. Y yo creo que además sabe hacer, aparte de muy buena política, sabe administrar muy bien. La administración pública le queda súper bien a Daniel. Creo que puede ganar cualquier candidatura y puede ganar después cualquier contienda una vez se convoque a los tiempos electorales. Ojalá que se le den las cosas. Yo creo que en todos esos niveles cabe. A mí me encantaría, pues, de alcalde en Irapuato. Hay muchas cosas que hacer, hay muchos pendientes en nuestra ciudad. Creo que está el tema de movilidad, está el tema ecológico. Ojalá que tuviéramos una ciudad verde, una ciudad
bonita, una ciudad con pulmones para nuestra naturaleza. Yo creo que hace mucha falta el que podamos ver nuestras calles amables, nuestras calles donde creo que Daniel tiene, aparte de los estudios médicos, creo que tiene, estoy seguro, está en el IPADE, con una visión diferente de lo que es la administración hacia una sociedad que sea feliz. Eso es lo que estamos buscando, que nuestros entornos sean amables, agradables. Por ahí empieza la salud, es salud mental. Si todos los días salimos por el cuarto cinturón y lo vemos como está, pues ya en Guanajuato cuando llegamos a la oficina ya llegamos con medio tanque o llegamos totalmente irritados. Todo depende de tu entorno, cómo se vea. Yo creo que Daniel Díaz sería un excelente gobernante. Vamos a esperar qué dice el partido al cual pertenece, pero yo creo que los trabajadores de salud, lo digo con toda franqueza, vamos a estar donde esté Daniel Díaz. Lo respaldarían. Lo vamos a respaldar. Yo me acuerdo en el periodo de transición entre el que fue la elección de la actual alcaldesa y la salida del alcalde anterior, se suscitó el problema aquel de los terrenos en Irecua para edificar lo que hoy sería el edificio de consultorios. La torre de especialidades. La torre de especialidades. Y me acuerdo que Martín Cano estuvo presente en algunas de estas reuniones y fue pues un punto muy importante para que esto saliera adelante. Estuvo a punto de perderse, si no es que ya se había perdido, pero la intervención tanto de algunas autoridades, la disposición obviamente del gobernador de patear un poquito más el bote para que no culminara la etapa, pero la intervención directa de Martín Cano en ese aspecto logró que hoy estemos casi a punto de terminar ese edificio. Salimos a las calles, hicimos lo jurídico que fuera necesario, cabildeamos, hablamos mucho con los personajes de los grupos ambientales, y sí, salimos a medios, presionamos al máximo, tuvimos que salir a las esquinas a repartir volantes para convencer a la sociedad de volcarse en apoyo a esta torre. Se cuestionó mucho, se decía que sí era de especialidades, que no importaba el título, lo que importa es que va a desahogar el Hospital General y vamos a, como decía desde el principio, a lograr mayor forma de que nuestros servicios sean de calidad y con un muy buen trato, con calidez. Pero además, pues generados en ambientes propicios para los trabajadores. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué se metieron ustedes? Pues nos metimos primero porque soy irapuatense y yo quiero que mi gente esté mejor. Dos, porque desde el punto de vista técnico-médico estamos ya muy rebasados al interior de los espacios físicos del actual hospital. Se trabaja, déjame decir, no hacinados, amontonados, ¿no? O amontonados o hacinados, como sea el concepto, casi encima del paciente, los pacientes en las salas de espera atiborradas, y acá va a ser algo no solamente de espacios físicos, donde podemos estar con los metros adecuados entre personas, sino va a ser una nueva visión donde la especialidad se va a ligar mucho a la atención primaria y vamos a poder prevenir 1000 cosas, pero aparte va a ser regional. Tendremos oftalmología, tendremos la especialidad maxilofacial, tendremos medicina que no es muy común que la medicina pública gratuita lo ofrezca. Entonces, no íbamos a dejarlo ir, para nada. Pero aparte de eso, la congruencia o pertinencia de los espacios, que hay otros lados donde pues una casa la rentamos, hacemos las adaptaciones con tabla roca, pero no es el lugar adecuado para una atención médica. Es correcto. Aquí en Guanajuato sí se está dando. Hay construcciones de nuevas instancias, de nuevos edificios que pueden albergar este tipo de atención. Mira, hay 630 unidades que si vienen de otros estados, como han sucedido visitas, se van sorprendidos. Nuevas, estructuradas especialmente para atención médica. Anteriormente te podría decir que teníamos un Juventino Rosas. Teníamos el Centro de Salud Juventino Rosas por años en una casa que alguien donó, que la fueron expandiendo a como las necesidades daban, pero llegó un momento en el que ya técnicamente la cocina se había convertido algún día en un consultorio. Uh-huh. El patio de repente se remodeló para que fuera un área de atención para trabajo social. Ningún lugar profesional para atender a la persona como se merece. Se construye un hospital donde la arquitectura se especializa en infraestructura médica.
De manera que tenemos medidas para áreas médicas, espacios ventilados, espacios muy dignos y sobre todo con los materiales especializados para evitar infecciones hospitalarias, para evitar accidentes laborales. Entonces, realmente los parámetros de decir somos el mejor sistema de salud comienza por la infraestructura. No podemos tener una paz o un hogar feliz si no se tiene también una infraestructura. Dicen que una casa no es un hogar. Yo creo que sin casa no hay hogar y sin hogar no hay casa, ¿verdad? Claro, y aquí hablamos también de la parte humana y a mí me queda una duda porque hubo un anuncio hace unos cuantos días de la basificación de una gran cantidad de personas que pertenecen al sindicato, que pertenecen al sistema de salud, y entonces me queda la duda, entonces no todos los trabajadores de salud tienen un servicio de salud. Sí, todos tienen servicio de salud. Aquellos que no tienen la seguridad social que les brinda los servicios del ISSSTE son atendidos en nuestras propias instalaciones. Y déjame decirte, aún estamos preocupados porque acabamos de basificar 3,600 trabajadores. La pregunta es, ¿el ISSSTE ya está preparado? Desgraciadamente no. El problema es que entre más seguridad social otorgamos, muy bien, se aplaude y se reconoce y es de justicia por un lado, pero se atora cuando esa persona que ya tiene derecho al ISSSTE va al ISSSTE y el ISSSTE se quedó micro. Y así cada vez que hemos estado basificando, en el lapso de, ¿qué te diré? En el lapso de los últimos 15 años, se han basificado alrededor de 15,000 trabajadores. 8, 9, 10, déjame ver, son 8, como 15,000 trabajadores hemos basificado. Es decir, 15,000 más para un mismo ISSSTE. No hay más camas. Aquí se habla de que se va a construir un nuevo hospital. Ajá. Yo creo que no se trata solamente de construir unos hospitales, trata de redimensionar todo el sistema de salud del ISSSTE, porque hace muchos años que no está calculado ni recalculado y por eso no damos el ancho. La idea no se trata de tener un hospital que al primer día esté rebasado en su capacidad. Se trata de ver cómo redimensionamos el ISSSTE. Tenemos en esta última etapa 3,600 trabajadores y los que no tienen todavía seguridad social los atendemos nosotros. Y muchos, te diré, en la pandemia, el 95% de trabajadores que se contagiaron y sus familias los atendimos orgullosamente en nuestros hospitales. Ese punto de la pandemia también me llamó mucho la atención porque eran los primeros días, todavía todo el mundo andaba confuso, no sabía bien qué pasaba, pero una de las voces del alarma era que los propios trabajadores de la salud, no nada más los médicos, ya todos los que dijimos, no estaban recibiendo su inmunización, la primera. ¿Cómo interviene el sindicato ahí para que esto se regularice? No, pues fuimos tajantes con el gobierno de la República, porque efectivamente las políticas de vacunación fueron muy erróneas, muy erróneas. Y nosotros comenzamos a presionamos a nivel nacional, ayudamos, porque aquí en Guanajuato fuimos uno de los pilares donde más insistimos en que se tenía que dar la atención. Tratamos y nos ayudaron mucho los trabajadores. 1, fueron muy valientes, nadie se echó para atrás. 2, afortunadamente teníamos todos los medios de cuidado para protegerlos, caretas, equipos Tyvek, cuando no sabíamos de qué manera se manejaba y sobre todo cuando no había la inmunidad en los trabajadores. Y valientes con el equipo, realmente estaban al alba. Hicimos manifestaciones pacíficas, desde portar un moño negro hasta la amenaza de que íbamos a parar. ¿Por qué? Porque primero el gremio. Definitivamente hubo muchos beneficios hasta para la particular, porque muchos trabajan con nosotros, ya dado que a los médicos particulares sí en definitiva se les negó. Fueron los últimos, así como una dádiva que se les vacunó, pero los primeros fueron los trabajadores de salud y fue en manifestaciones pacíficas. Estas pacificaciones, por ahí leía que decía Daniel Díaz que a final del sexenio llegarán a 8,000 durante este periodo. ¿Qué implica para el sindicato? Porque el pastel finalmente es el mismo y hay que repartirlo entre más gente, hay que darle más platitos a todos los que llegan a la fiesta. Ahí hablamos de prestaciones, ahí hablamos de préstamos, ahí hablamos de capacitación, ahí hablamos de qué tanto hablamos que tiene que multiplicarse a estas 8,000 personas basificadas. Bueno,
Uno, la preocupación es como sindicato ser más competitivo. Es prepararnos, es conocer más nuestra forma de hacer las cosas, definirla. Sí lo hacemos en el sindicato, tenemos 3 certificaciones de ISO que nos permiten manejar la gestión de una manera diferente. Todos los días estamos proactivos, no es como otras organizaciones sindicales que hoy se trabaja si hay, mañana pareciera ser que nadie te buscó, no hay mucho trabajo. Nosotros tenemos horarios definidos, tenemos programas definidos, tenemos una planeación estratégica, tenemos una planeación operativa y todos los días hay acción durante los 365 días del año. Eso nos vuelve más competitivos, nos permite estar hoy día que se ha reformado, yo aplaudo la reforma laboral, que nos obligue a ser competitivos los sindicatos que queremos la mayoría. No podría ser de otra forma, tenemos que convencer, garantizarle al trabajador que lo está representando el mejor. Entonces, bienvenida a esa competencia. Nosotros como sindicato creemos que no es de actitudes de denostar al compañero que está en otro sindicato, tampoco es usar artimañas, es competitividad, ser los mejores, garantizar programas de basificación, garantizar que el ISSSTE se reforme. Tenemos que hacerlo porque ya les damos seguridad social. Pero también le cuesta al trabajador. El trabajador hace grandes aportaciones económicas. ¿En qué le va a beneficiar que le esté ahora aportando al ISSSTE si en el ISSSTE no hay lugar? Claro. Tenemos que ver todo de esa manera. Estamos redimensionando todos los días las relaciones con el ISSSTE, con la federación, con el gobierno del estado para que este crecimiento nos permita estar al nivel de los deseos, de las necesidades y de lo que realmente beneficia a la base trabajadora para que esté contenta, para que esté trabajando y sea productiva. Y sobre todo para contribuir a nuestro país, que en cada casa de los que hoy se vieron beneficiados con una base haya cambio, haya mayor calidad de vida, que tengan mejores perspectivas, porque no todo es sentirnos de base. Al menos en Guanajuato tenemos el respeto total y estabilidad laboral para aunque seas de contrato. Aquí no es Guanajuato, no es aquello de que te corro la próxima semana o te corro mañana o te cambio por otra persona. Tenemos años, por eso imagínate que hay trabajadores que tuvimos que basificar que tenían 13 años de contrato. La pregunta es, ¿cómo es que duraron 13 años de contrato? Pues por un elemento que luego perdemos de vista. Respeto a la inamovilidad, respeto a esos derechos, aunque sean derechos de contrato, pero son derechos de ley. En Guanajuato, por eso también tenemos que ver más a profundidad. A veces estamos muy acostumbrados a ver la mancha en la gran hoja blanca, ¿verdad? No vemos la hoja, vemos la manchita. Atrás de que tenemos trabajadores de 13, de 10, hasta de 16 años llegamos a tener. ¿Por qué fue que se mantuvieron estables? Porque hay respeto, porque es más, ya hasta recibían algunos beneficios sindicales, laborales, aunque no fueran trabajadores de base. Hicimos excepciones en convenios con la Secretaría y les aplicábamos nuestras condiciones generales de trabajo en lo que no transgrediera y comprometiera también a los funcionarios. Tú eres funcionario, déjame ponerte un ejemplo, tú eres el de recursos humanos y por más que tú quieras darle la aportación que tiene que ver con el dinero, tenemos un derecho que se llama ayuda para lentes. No se lo podemos dar al de contrato, porque entonces violarías la ley y tú eres el responsable. Pero sin embargo, todo lo que no tenía connotación económica, monetaria, que son un pase de salida, un permiso económico un permiso para dejar de asistir a tu labor sin tener una falta y te aplicaran el descuento, tiempos que muchas prestaciones que ya se otorgaban, eso es en función de esa profundidad. Nosotros vemos más allá de la línea de una base. Hoy ya tienen base, tienen derecho a vivienda, van a tener derecho a préstamos, ya empiezan a cotizar para su jubilación. Hay muchas cosas, son 21 prestaciones elementales que recibe el trabajador. Van a poder irse a la maternidad, al ISSSTE, gozar de su incapacidad. Acá también ya por ley, aunque no tuvieran su base, les respetábamos los tiempos que marca por maternidad la Ley Federal del Trabajo. Entonces, caminamos de la mano con el trabajador, lo hemos visto como un socio estratégico. ¿Qué esperamos de ellos? Mucho compromiso. Esperamos que esa gente nueva, hoy con este ánimo, nos ayude a repuntar,
que seamos trabajadores no de 100, sino de 120 de rendimiento. Porque el trabajador de salud, a veces el que no nos rinde mucho anda como en 80. Es bien entregado el trabajador de salud por la misma materia. No traemos manejando tuercas o tornillos, son la vida de las personas, el bienestar de las personas. Y si esa persona tenía el 80 porque andaba desanimadón, que no tenía base, pues con esto tiene que ser de 120, 130 de rendimiento, porque son de alma entregada. ¿Y de estas prestaciones, 21? Son 21 prestaciones. ¿Todas provienen de fondo federal o hay que estar correteando la chuleta con el Estado? No, en el caso de los que acabamos de basificar, tenemos 12,000 trabajadores, tenemos 5,000 trabajadores, 6,000 trabajadores que sí tienen origen federal. Tenemos otros 8,000 que tienen origen estatal, federal, está mezclado. Y estos últimos, que se suman a otros 3,000, ya son casi 6,000, 7,000 trabajadores de gobierno del Estado, que representamos, tenemos una hibridación de presupuesto, van a tener 21 prestaciones que les otorga el ISSSTE, pero también la red médica del gobierno del Estado. Y sobre todo, algo bien importante, en materia hipotecaria, en materia de préstamos, la ISEG y también de jubilación. Y tú sabes, la ISEG hoy también, como de las grandes instituciones guanajuatenses, tiene una garantía de años de que no tendrán problemas con sus pensiones. Claro. Y los préstamos son muy buenos. Entonces hay esa hibridación. Servicios médicos con el ISSSTE, el presupuesto federal, y por el otro lado, prestaciones económicas se las va a otorgar el ISEG. Les quedó muy bien el traje que se armó. Y cada año tiene que estar armando ese traje, tomando medidas nuevas. Cada año hay que estar metiendo recursos, cada año hay que estarlo viendo, claro. En cuestiones de la certificación, el sindicato está certificado, los hospitales están certificados en Guanajuato, pero por el lado federal empiezan a tumbar las normas oficiales mexicanas. ¿Cómo pega, cómo choca esto? Es fatal lo que se está pretendiendo a nivel federal. Las normas oficiales no son fáciles de elaborar, se elaboraron por expertos, con marcas internacionales, pero además son los derroteros, es lo que nos está guiando, es lo que nos obliga y nos permite a evitar al máximo el error. Y hoy día, no solo eso, hoy día están también tratando de reconvertir el tema de certificación de hospitales. Afortunadamente tenemos personajes como el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, la senadora Alejandra Reynoso. Hay personajes que se han metido fuerte y que no han permitido, ojalá que lo logren. Si no lo logran, vemos graves problemas para lograr la calidad y calidez en otros estados. En nuestro sistema estatal de salud, ya lo platicamos con el secretario Daniel Díaz, nos anticipamos y dice, vamos a hacer lo que sea, hasta si tenemos que buscar organizaciones internacionales certificadoras, las buscamos. Simplemente nos vamos a transformar, vamos a buscar en dónde, pero no vamos a dejar el camino de la calidad, para nosotros hacerlo elemental. Eso es. Finalmente, la parte sindical, que muchas veces vemos como el sindicato como el enemigo del patrón o el sindicato como el que está teniendo orden dentro de los agremiados, nomás a dar la vuelta el secretario general y empiezan las grillas. Aquí parece ser que el clima laboral, el clima organizacional está estable. ¿Cuántos años tiene Martín Cano ya en el ámbito sindical? Mira, tengo casi 41 años ya en el ámbito sindical. Todavía tengo 3 y medio de mi periodo aquí en el estado de Guanajuato y soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional ya por muchos años. Actualmente soy presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia del Comité Ejecutivo de nuestro sindicato, donde contamos con 105 secciones en todo el país. Estamos buscando la forma todos los días de transformarnos para mejorar. ¿Qué estamos haciendo? Ya logramos ser los representantes de los trabajadores. Aún en la transición al bienestar, seguiremos siendo nosotros el sindicato mayoritario, ya con el establecimiento de las condiciones generales de trabajo en beneficio de las y los trabajadores, pero además también con la modestia del caso como factores de organización y de equilibrio en los sistemas de generación de servicios de salud. Eso es lo que estamos haciendo. Yo con la modestia del caso siempre he pregonado que junto con la ley debemos ser los sindicatos, asumir ese gran papel de ser factores de equilibrio entre el patrón
y los trabajadores. Siempre se va a necesitar. El trabajador necesita dirección, necesita organización, necesita orientación, y por la otra parte el patrón necesita que el sindicato le ayude a administrar los sistemas para que haya productividad, para que lo hagamos con eficacia, con eficiencia, que no se derroche recurso económico y que finalmente en los tiempos modernos hablemos de felicidad en el trabajo, que la gente todos los días salga mucho mejor de nuestros centros de trabajo que como llegó. Claro. Que salga a lo mejor agotado, pero salga satisfecho, salga con todas sus expectativas cumplidas y sobre todo siendo mejor humano. Y por el otro lado, el patrón, pues que tenga la garantía de que al final del periodo de vida laboral de nuestras compañeras y compañeros, no vamos a mandar a la sociedad gente amargada, sino gente contenta por haber hecho la mejor labor. Ya hablamos de Daniel Díaz como perfil ¿Político? pro-político. ¿No le están haciendo ojitos por ahí a Martín? Pues mira, nos han estado invitando de algunos partidos políticos. Yo en lo personal, pues tengo 41 años en la dirigencia sindical, nunca he ocupado un cargo de representación popular. ¿Por qué? Porque mi corazón, mi visión y mi pasión ha estado en el sindicato. No ha sido fácil, hemos llevado muchas décadas de transformación y bueno, si nos invitan, vamos a ver. Claro. A lo mejor ahorita es tiempo. Antes estábamos como papá y mamá cuando tienen niños chiquitos muy enfocados en lo que es el desarrollo y crecimiento del pequeño. Hoy el sindicato ya no es pequeño, el sindicato está muy formado. Veríamos. Ya camine. Bueno, eso lo dejamos para la siguiente entrevista. A ver de aquí a este lapso, que será unos 2-3 meses, qué invitaciones ha recibido por ahí y a cuáles dice que sí y a cuáles dice que no. Por último, ya ahora sí, el ámbito político. Se está moviendo interesante la política a nivel nacional. Esta última semana, al momento que estamos grabando esto, acaban de darse ya algunos lineamientos respecto a cómo la gente de Morena y sus partidos satélites pueden participar y están haciendo ya su gira. Y por el otro lado, la oposición unificada en PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano todavía se está cosiendo aparte, también ya tienen algunas definiciones. ¿Cómo vislumbra el próximo año Martín Cano que se va a dar la situación política en México? En lo personal, no lo veo tan claro. Creo que esperemos no haya violencia. Me encantaría que quedara muy definido el tema de los partidos políticos y su transparencia, que nada tengan que ver, como se ha visto, con los grupos terroristas, los grupos, no lo podríamos llamar de otra manera, aquellos grupos que su negocio pues, es envenenar a la sociedad, que se separen, que realmente se tengan políticas de unidad nacional. Eso esperaría yo, lo veo crítico. Pienso que puede venir una campaña violenta. Sí, tenemos que prepararnos. Eso hoy, al día de hoy, mi visión es que puede haber violencia y que tenemos que empezar a hacer algo por evitarla. Definirlo, los espacios sobre todo de esa paz, separada de Fuerzas Armadas. Espero que el Ejército, la Guardia Nacional tomen su posición. Te lo digo después de, a mi edad y más de 40 años de servicio, y que nunca lo había visto así. Transformar el país es necesario, pero no de esa forma. Yo espero que todos los partidos políticos sean responsables y se separen, sean políticos auténticos, y sobre todo que también la sociedad comience a despertar, para que la sociedad sea ese lastre que se necesita para jalar el barco que está desbocado y que podamos aterrizarlo, si no, anclarlo no, un lastre que permita, un lastre positivo, que permita un contrapeso, el contrapeso para más claro y que evitemos eso que desde mi óptica se está viendo. Estoy preocupado. Y de los agremiados del sindicato no puede leer la mente de todo el mundo, pero creo que están enfocados a esa participación ciudadana. Claro, ¿no? Y como líder me preocuparé por en su momento insistirles y orientarlos. Te decía, la organización está para orientar, para dirigir, para organizar a la base trabajadora. No vamos a influir negativamente en ellos, no queremos decirles un color, pero sí insistirles en un bien común para todos. Perfecto. José Martín Cano Martínez, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Es un honor haber estado aquí con ustedes
y de verdad los felicito por esa gran labor que están haciendo. Te agradezco mucho la invitación. Igual de aquí para allá. Muchas Gracias. gracias. Gracias amigos de Contacto. Nos vemos la próxima.